Bienvenidos. Esto es Teoría de la Computación. En esta sesión comenzaremos con el tema de autómatas finitos. La bibliografía sigue basándose en el libro clásico de Hopcroft y Ullman en los capítulos 2 y 4 de la edición 2007. También se pueden consultar los libros de Zoutkamp y el de Peter Lynch. Este último es la edición más actualizada y que complementará nuestro aprendizaje a través de ejercicios y uso del software JFlap. El tema que vemos se encuentra en el capítulo 2. La agenda consta de una introducción a los autómatas finitos, contexto, clasificación, diferencia con los no deterministas. Además, introduciremos una definición formal y sus componentes, así como su funcionamiento. Tienen dos maneras de representarse, una es a través de diagramas, de transiciones, la otra es a través de una matriz o tabla. Después trabajaremos con una función de transición extendida que especifica el tipo de palabras que reconoce y terminamos con algunos ejemplos. Los autómatas finitos se basan en máquinas secuenciales, continuando los trabajos de Milley y Moore en 1955 y 56 en sus publicaciones respectivas. Así los reconocemos como tales máquinas secuenciales. Estos sirven para reconocer lenguajes regulares y se clasifican en deterministas y no deterministas. Los primeros solo pueden estar en un estado a la vez, mientras que los otros en más de uno. El no determinismo puede aumentar la eficiencia en la descripción de una aplicación. Sin embargo, no añade ni extiende ningún lenguaje a los ya definidos por los deterministas, es decir, no es más expresivo. En sesiones siguientes compararemos un mismo problema resuelto en cada uno de los autómatas y veremos que el caso no determinista tendrá un código más compacto y por lo tanto más rápido de ejecutarse y de uso de memoria que el determinista. Entonces, el autómata finito determinista siempre tendrá para cada entrada un único estado a alcanzar, partiendo del estado donde se encuentre. Matemáticamente se define como tupla de 5 componentes. Y eso lo podemos apreciar en esta parte. Una tupla de 5 componentes. El primer componente es un conjunto finito de estados al que llamamos Q. Segundo componente, un conjunto finito de símbolos de entrada, llamamos sigma. Tercer componente, una función de transición delta que, dados un estado y un símbolo de entrada, devuelve un estado que puede ser el mismo o diferente. Lo vemos en notación de programación, donde damos el número de la, donde damos el nombre de la función y sus parámetros de entrada que acabamos de mencionar, y da como resultado un P, que es un estado. También podemos expresarlo con notación funcional, donde el nombre de la función lo escribimos del lado izquierdo de los dos puntos, delta, y del lado derecho escribimos la relación que existe entre dos conjuntos. En este caso, el conjunto dominio es el producto cruz entre Q y sigma, y el codominio es el conjunto Q. En otras palabras, del lado izquierdo, en el codominio, vamos a tener un conjunto de pares ordenados, donde el primer componente va a ser un elemento de Q y el segundo componente va a ser un elemento de sigma. Cada par ordenado y absolutamente todos van a estar relacionados con un estado en el conjunto de estados Q. Seguimos con los componentes.
la cuarta componente es un estado inicial, es decir, uno de los estados de Q, y a ese lo vamos a llamar Q0. Finalmente, el quinto componente, un conjunto de estados finales o de aceptación. Esto va a ser un subconjunto de Q y lo vamos a denotar como F. Podemos completar esta definición diciendo que el conjunto, diciendo que un estado inicial, Q0, va a pertenecer al conjunto de estados Q. Y un conjunto de estados finales o de aceptación, F, va a ser un subconjunto de Q. Podemos ver el autómata finito como una caja negra, como se expresa en como se ilustra en este dibujo. Entonces, en la caja negra no vemos el contenido, no vemos lo que hay dentro de la caja negra, no vemos el mecanismo, pero sí la entrada y la salida. En este caso, de entrada va a ser una palabra, y esa palabra pues la vemos así separadas las letras que la componen, porque un autómata finito procesa símbolo por símbolo hasta que termina de leer la palabra completa. Una vez que la termina, da como salida un sí o un no. El sí significa que esa palabra sí pertenece al conjunto de cadenas o al lenguaje de ese autómata para el cual fue programado. Si la respuesta es no, por otro lado, significa que esa palabra no pertenece al lenguaje del autómata finito para el cual fue programado. Los estados P, Q y R los irá recorriendo el autómata conforme va leyendo símbolo por símbolo, A en sigma, de la palabra, dependiendo de la que se trate y partiendo del inicial, Q0. Así, la función de transición delta recibe como entrada un par ordenado que consta del estado donde se encuentre, Q, y del símbolo que está leyendo, A. Enseguida pasa a un estado P, que es lo que dicha función da como resultado. En otras palabras, la función de transición relaciona un estado y un símbolo con un solo estado que puede ser el mismo o diferente, como se describe en la notación funcional. A esta función se le llama total, porque deberá estar definida para todos los posibles valores de entrada. Recapitulando, en el diagrama ilustramos que un autómata finito determinista o AFD se puede ver como una caja negra que recibe carácter por carácter de una palabra como entrada y al terminar de procesarla da como salida una respuesta afirmativa si ésta pertenece al lenguaje regular para el cual fue programado, o bien una respuesta negativa si la palabra no es parte de él. Así, los lenguajes que acepta son conjuntos de cadenas o palabras. Esta definición de función total o total function la podemos encontrar en el sitio de Wolfram Alpha, que es el que estamos ilustrando por acá. En la esquina superior derecha, el icono de Wolfram Alpha. Entonces, yendo a su sitio, Wolfram Alpha no solamente nos ayuda a calcular
fórmulas, sino también nos ayuda a dar definiciones como esta. Aquí también describimos la función de un autómata finito determinista, o como lo llama Peter Lintz, que es de donde obtenemos esta definición, es un aceptador finito determinista, o acceptor, y en inglés se abrevia como DFA, a diferencia de español AFD. Y coincidimos en la misma notación, es una tupla de 5 componentes, y lo describe como también nosotros cada uno de ellos. Para ilustrar el funcionamiento de un AFD, veamos un ejemplo. El enunciado se puede redactar de varias maneras, entre ellas la que se muestra en la lámina. Son 3 maneras de representar lo que se muestra en esta lámina. Para programarlo a que reconozca ese patrón de palabras, podemos dividirlo en 3 estados, aunque puede haber otras alternativas que den el mismo resultado. Entonces, el enunciado dice: programar un autómata finito determinista que acepta todas las cadenas de ceros y unos que contienen la secuencia 0, 1 en algún lugar de la cadena. Entonces podemos notar que este es un enunciado en español común y corriente, por lo tanto es un lenguaje natural. En el segundo caso estamos viendo un lenguaje todavía natural, pero con más simbología. Para empezar, estamos encerrando entre llaves para denotar que estamos hablando de un conjunto. ¿Y qué contiene ese conjunto? Pues W, tal que W tiene la forma x01y, donde x y y son cadenas de símbolos 0 y 1. En otras palabras, el enunciado dice: el autómata finito determinista que acepta todas las cadenas W, tales que W tiene esta forma. Donde x y y son cadenas de símbolos 0 y 1, y también pueden ser cadenas vacías, ahí no lo prohíbe, entonces puede ser que también se trate de cadenas vacías x y y, y entonces ahí cumpliríamos con una cadena más básica, inicial, 0, 1, que cumple con ese enunciado. Y un tercer enunciado que es equivalente, pero todavía más compacto y más simbólico y menos lenguaje natural, es el x concatenado con 0, con 1 y con y, tal que x y y son cadenas cualesquiera de ceros y unos. Igualmente no nos prohíbe que esas cadenas puedan ser vacías, alguna de ellas o ambas, por lo tanto cumple con el mismo enunciado de arriba y el primero. No hay un método que nos diga cómo programar un autómata finito determinista, igual que en otros lenguajes de programación. Tampoco existen métodos precisos donde siempre nos garantice tener una respuesta, o sea, un programa. Entonces, pues lo que damos son pautas o técnicas, así como existen técnicas de programación. Aquí también tenemos técnicas de construcción de un autómata o de programación de un autómata en general. Entonces, pues una recomendación es empezar a hacer un borrador de cada
uno de los estados que nos imaginamos vamos a ocupar para resolver este problema. Un primer borrador de un primer estado es el que se ilustra aquí en este primer guión. Dice: se ha leído la secuencia 0,1. Independientemente de las futuras entradas, el estado debe ser de aceptación. ¿Por qué? Pues porque ya cumplimos con el enunciado de que leímos la secuencia 0,1 después de alguna cadena o antes de otra cadena, y como ya lo leímos, pues entonces este estado donde nos encontramos se llamaría, por ejemplo, estado leída, y además debe ser de aceptación porque ya cumplió con el objetivo de ese enunciado. Para no escribir la palabra leída en el estado de transiciones, pues utilizamos en general utilizamos letras o números, o letras con números, como es en este caso, de tal manera que sea más práctico dibujar ese diagrama de transiciones y no tengamos que hacer los nodos más grandes. Más adelante vamos a ver lo que es un nodo. Los nodos más grandes, y por lo tanto un dibujo que tal vez no tenga que ser tan grande. Entonces, a este estado vamos a describirlo como que se encontrará en un estado leída cuando ya se haya leído la secuencia 0,1, donde no importan las futuras entradas, pues el estado deberá ser de aceptación porque habrá cumplido con el enunciado del problema. A este estado lo podemos llamar Q1, aunque pueda tener cualquier otra etiqueta que lo distinga de los demás. Segundo borrador del segundo estado. El autor nos sugiere que en este borrador, digamos, no se ha leído la secuencia 0,1, pero la entrada más reciente es 0. Si se lee un 1, se pasa al estado de aceptación. A este estado lo llamamos Q2. Entonces, en ninguno de este estado y del siguiente vamos a decir que hemos leído todavía la secuencia 0,1 completa, pero en este ya leímos una parte de esa secuencia que buscamos, que es el 0. Por lo tanto, tendríamos que esperar a leer un 1 y pasar al estado de aceptación, siguiendo de este 0 que ya habíamos leído. De lo contrario, pues si seguiría un 0, pues entonces nos quedaríamos en ese mismo estado. Entonces a este estado le podríamos llamar estado de no leída, 1, cuando no se hubiere leído una secuencia 0,1, pero que la entrada más reciente fuera 0. Así, si se leyera un 1, se deberá pasar al estado de leída. A este estado lo llamaremos Q2, aunque ya sabemos que pudiera tener cualquier otra etiqueta que nos convenga. Siguiente borrador del siguiente estado. No se ha leído la secuencia 0,1 y la entrada más reciente es un 1, o no existe ninguna lectura. Se aceptará la cadena cuando se lea 0,1, es decir, esperar a la siguiente lectura. A este estado lo podríamos llamar Q0. Entonces, al decir que la entrada más reciente es un 1 o no existe, esta segunda parte de la disyunción podríamos decir que estamos considerando el caso en que este estado sea el inicial,
al decir que no existe ninguna secuencia leída todavía, ninguna entrada leída todavía. Entonces, este debería ser entonces el estado inicial. Y así podríamos ir con más estados. No, no hay límite para que sean 3 o más estados. Puede haber un límite inferior donde, pues obviamente necesitamos al menos uno. Pero también hay otros temas relacionados con los autómatas finitos donde se calcula cuál es el número mínimo de estados que puedan resolver este problema, pero no lo vamos a ver porque no viene en el programa. Por lo pronto, pues lo que podemos decir es que 3 o más estados son aceptables siempre y cuando el autómata solucione o acepte el lenguaje del enunciado original. Es como programar en algún otro lenguaje de programación, pues no importa cuántas líneas de código tengamos, siempre vamos a tener diferentes líneas de código, diferentes nombres de variables, diferentes ciclos a nuestros compañeros que están programando el mismo problema, pero pues como es el mismo problema, pues tienen que dar el mismo resultado. Eso es lo importante. Entonces aquí tenemos eh, que ese tercer estado de borrador se encontrará en un estado de no leída cuando no se hubiere leído una secuencia 0,1 y la entrada más reciente fuera 1 o ninguna otra. Así, si se leyera ahora un 0, se deberá pasar al estado anterior, Q2. Entonces, ahora sí podemos seguir con la definición formal de un AFD, que es la tupla de 5 componentes, y así es como se vería. Para el autor fue suficiente con 3 estados para poder representar ese lenguaje. Entonces, el primer componente de un autómata es el conjunto de estados. En este caso, como ya les habíamos puesto nombre Q1, Q2 y Q0, pues esos son los que listamos en ese conjunto, Q0, Q1 y Q2. En el enunciado en ningún momento nos habla de otro símbolo de alfabeto o de entrada, además del 0 y del 1. Por lo tanto, pues deducimos que son los únicos dos símbolos que vamos a considerar y con los cuales vamos a trabajar en este autómata, y por lo tanto los listamos en un conjunto en el segundo componente, el conjunto sigma. Tercer componente, delta. Delta pues es la función de transición y solamente la enunciamos aquí, el nombre, y no la ponemos completa porque ocupa más de un renglón y esa la describimos aparte. Simplemente enunciamos el nombre para después referenciarlo más adelante y describir la función de transición, cómo es que va a relacionar el conjunto de pares ordenados con el conjunto de estados. Cuarto componente, Q0, que ya le habíamos dicho en el tercer borrador, del estado a ese estado de no leído o no leída 0, le íbamos a llamar Q0 para abreviarlo. Entonces ese estado Q0 lo escribimos en el quinto componente, aunque puede ser cualquier otro nombre. ¿Cómo vamos a ver qué es el estado inicial? Porque va en el quinto componente. ¿Cómo sabemos que este conjunto de Q0, Q1 y Q2 o cualquier nombre que le hayamos puesto, cómo sabemos que este conjunto es el de estados? Pues porque lo estamos escribiendo en el primer componente.
Finalmente, el estado de aceptación va en el quinto componente, que en este caso es un estado de aceptación, puede ser uno o más estados de aceptación para un autómata finito determinista. En este caso es 1, entonces no deja de ser conjunto, por lo tanto escribimos también las llaves. Conjunto Q1. Recordemos que es el primer borrador que hicimos de estados, y ese estado que le llamamos leída lo abreviamos con el nombre Q1. Q1. Entonces así es como nos queda la tupla. Aquí a la extrema izquierda está cómo se llama qué componentes lleva una tupla de un autómata en general. Y aquí el caso particular de este ejemplo. Podemos entonces dibujar el autómata que reconoce este lenguaje por medio de un diagrama de transiciones, como se muestra aquí. Tiene un estado inicial que se marca por medio de una flecha de entrada a él, Q0, y esta flecha de entrada que dice incluso con etiqueta inicio. Tiene un estado de aceptación, Q1, aunque por definición pueda tener más de uno. A este último, Q1, lo marcamos como un estado final o de aceptación, dibujando un segundo círculo concéntrico al original, de tal manera que se distinga de los demás porque estos no tienen doble línea de círculo. Si hubiera más de un estado de aceptación o final, entonces habría más nodos con doble círculo. ¿Cómo relacionamos cada uno de los nodos? Por ejemplo, Q0, ¿por qué está conectado con una flecha que dice 0? ¿Y por qué hay otra flecha que dice 1 sobre el mismo Q0? Lo mismo para Q2, porque hay una flecha que regresa al mismo con una etiqueta 0, o por qué va de Q2 a Q1 con una flecha que dice 1, y por qué esta flecha va al mismo Q1 cuando recibe una entrada de 0 o de 1. Bueno, el diagrama de transiciones es un grafo donde P, Q y Q0 son estados, es decir, pertenecen al conjunto Q mayúscula, y A pertenece al conjunto sigma, es decir, A es un símbolo. Entonces, ¿cómo se construye ese grafo o o diagrama de transiciones? Bueno, vamos a dibujar un nodo por cada estado Q. Vamos a dibujar un arco de Q a P etiquetado con el símbolo A para cada transición que haya de el par ordenado que recibe Q y A, Q como estado y A como símbolo, y nos devuelve un estado P. Entonces de ahí estamos describiendo cómo fue que de Q0 a Q2 dibujamos una flecha y sobre la flecha el símbolo 0, es decir, la Q es Q0, la A es 0, dado que estamos en el estado Q0 y recibimos un 0, pasamos al estado P que es Q2.
Eso es lo que nos dice esta función de transición delta, o esta otra que en notación funcional. Y así dibujamos entonces las demás flechas con su respectiva con su respectivo símbolo para denotar la transición de un estado a otro dado su símbolo de entrada. Bueno, para seguir construyendo el grafo, también dibujamos una flecha dirigida al estado inicial. Esta flecha que no viene de algún otro nodo, y tal vez poniéndole también la palabra inicio no es necesario, es suficiente con que dibujemos una flecha al estado inicial que no venga de ningún otro estado. Finalmente, los estados finales están marcados por un doble círculo. En este caso solo hay un estado final o de aceptación y por lo tanto lo marcamos con un símbolo, lo marcamos con un doble círculo. Entonces, un arco del estado Q al estado P lo etiquetamos con un símbolo para cada función de transición delta de Q y A P. Una flecha dirigida al estado inicial, los estados finales están marcados por doble círculo, entonces aquí se aprecia un diagrama de transiciones con tres estados, etiquetando cada nodo con Q0, Q1 y Q2, y el nodo inicial es el Q0 y el final Q1. Tiene 6 transiciones etiquetadas con símbolos correspondientes del conjunto sigma, que es igual al conjunto que contiene a 0 y a 1, lo que significa que habrá 6 casos para la función de transición. ¿Por qué son 6? Porque estamos contando 6 etiquetas sobre cada nodo que hay, sobre cada flecha que hay, perdón. Además del diagrama de transiciones, podemos modelar o podemos representar un autómata finito determinista por medio de una tabla de transiciones. O una matriz de transiciones, también se le denomina. Entonces esta es una representación tabular de la función delta. Las filas son los estados y las columnas son las entradas. El estado inicial, además de la etiqueta Q0, lleva una flecha del lado izquierdo. Los estados finales o de aceptación, además de sus etiquetas, llevan una estrella o un asterisco del lado izquierdo. En este caso solamente hay un estado de aceptación, Q1. Entonces, recapitulando, una matriz o tabla de transiciones también nos ayuda a representar una FD. En ella las filas representan los estados y las columnas las entradas del alfabeto. En el estado inicial además lleva una flecha y los estados finales una estrella o asterisco. Aquí se muestra que hay dos columnas, cada una representando una entrada del alfabeto, el 0 o el 1. Hay tres renglones, cada uno representando un estado del conjunto de estados Q. Q0 está marcado con una flecha, lo que significa que se trata del estado inicial. El final está marcado con una estrella y es el Q1. A ese también se le denomina estado de aceptación. Extensión a cadenas. Hasta ahora hemos visto que la función relaciona un par ordenado que consta de un estado y un símbolo con otro estado que puede ser el mismo del que parte. Sin embargo, necesitamos otra que relacione una palabra y un estado inicial con otro estado
y así decidir si la acepta o no como parte del lenguaje del autómata, dependiendo si este otro estado es de aceptación o no. A esta nueva función la llamaremos función de transición extendida, denotado por delta gorro, como se ve aquí, a diferencia del delta, que es la función de transición simple. Delta gorro, que ahora no solamente recibe símbolos, sino recibe palabras en su lugar, a diferencia de la función de transición simple, donde en el par ordenado va un símbolo, no una palabra, además del estado donde se encuentre que pertenezca al conjunto de estados Q. Entonces la función de transición extendida, delta gorro, es un par ordenado donde el primer componente es un estado del conjunto de estados Q y el segundo componente es una palabra construida con los símbolos del conjunto sigma. A ese par ordenado lo relaciona con un estado del conjunto de estados Q. Entonces la denotamos por delta gorro y dependerá de la función de transición simple para formar la palabra en cuestión y decidir. Mostramos aquí su notación funcional debajo de la función de transición simple para compararlas. La extendida deberá recibir como entrada un estado de Q y una palabra de sigma estrella. A ese par ordenado lo relaciona con otro estado no necesariamente diferente. Entonces, antes de empezar con la definición formal de esta extensión a cadenas o de delta gorro, vamos a decir que P, Q y Q0 pertenecen o son estados del conjunto de estados Q. A es un símbolo cualquiera del conjunto de símbolos sigma. W y X son palabras cualesquiera pertenecientes al conjunto de palabras construidas a partir del conjunto de símbolos sigma. Entonces comenzamos por la definición inductiva de delta gorro, partiendo de un estado Q que tiene el caso base donde la palabra es vacía. ¿Sí? Y eso lo relaciona con el mismo estado Q. Entonces, en el caso base, delta gorro recibe como entrada un estado Q y una palabra vacía y devuelve como salida o relaciona ese par ordenado con el mismo estado Q. En el caso inductivo, delta gorro recibe un estado Q de donde parte y una cadena W que no es vacía, porque para la vacía está el caso base, que la descompone en subcadena, es decir, el prefijo X y el sufijo A. Así, en general, podemos afirmar que, dado un autómata A con componentes Q, sigma, delta, Q0 y F, el lenguaje de este consiste en las palabras W,
tales que, partiendo del estado inicial, Q0, y pasándolo junto con la palabra W a la función de transición extendida del tagorro, nos da como resultado un estado que pertenece al conjunto de estados de aceptación F. Ese debe ser el lenguaje de el autómata A. Entonces, repasando, en el caso inductivo, recibimos como entrada de la función de transición extendida un estado Q y la palabra completa en cuestión, y da como salida el estado de la función de transición simple, a la cual le pasamos el resultado de la función de transición extendida de Q con el sufijo X, y además el símbolo A. X y A son la subcadena y el último símbolo, respectivamente, de la palabra W. Y recordemos que son palabras del conjunto sigma estrella. Veamos un ejemplo ilustrativo donde el enunciado pide programar una FD que acepte el lenguaje que consta de palabras tales que tienen un número par tanto de ceros como de unos. Luego de esto hay que probar que la entrada 110101 es aceptada por medio de la función de transición extendida. A simple vista podemos corroborar que sí, tiene un número par de ceros, es decir, 2 ceros, y de unos, es decir, 4 unos. Trata de resolverla siguiendo las fórmulas de esta lámina y poniendo pausa para que después veas cómo queda al continuar el video. Como ayuda, te recomendamos iniciar con la palabra vacía e ir reconstruyéndola símbolo por símbolo hasta que completes la palabra completa y des con el estado relacionado que deberá ser de aceptación para que esa palabra sea reconocida como parte del lenguaje de este autómata. Entonces, recordando el enunciado, decimos que el lenguaje de este autómata va a ser el conjunto de palabras W, tal que W tiene un número par de ceros y un número par de unos. Entonces, otra vez, escribiendo el borrador de cada uno de los estados que componen este autómata, podemos llamar a uno de estos estados Q0 y que va a significar que tanto el número de ceros como el número de unos leídos hasta el momento es par. A Q1 va a ser el nombre del siguiente estado y va a representar el número de ceros leídos hasta el momento, es par, pero el de unos es impar. Por el contrario, el estado Q2 será el número de unos leídos hasta el momento es par, pero el de ceros es impar. Un poco opuesto el Q2 al Q1. Q3, tanto el número de ceros como el de unos leídos es hasta el momento impar. ¿Cuál de estos debe ser el estado de aceptación? Pues el Q0,
porque dice que tanto el número de ceros como el de unos leídos hasta el momento es par. Entonces estamos definiendo el autómata y el estado inicial lo podemos describir como que tanto el número de ceros como el número de unos hasta el momento es par y por lo tanto aceptamos la cadena por lo pronto. Otro de los estados, sea Q1, lo podemos describir como que el número de ceros leídos hasta el momento es par, pero el de 1 es impar. Así nos queda un autómata de 4 estados, como se define en la ilustración, y el inicial como final también. Solo queda dibujar un diagrama de transiciones. Inténtalo y pon pausa. En la siguiente lámina mostramos otros intentos de otros compañeros de cursos anteriores. Así, entonces, la definición del autómata va a ser una tupla de 5 componentes. El primer componente, conjunto de estados, de 4 estados, de Q0 a Q3. Segundo componente, conjunto de símbolos de entrada o alfabeto, en este caso el 0 y el 1. Tercer componente, función de transición delta, que vamos a detallarla más adelante. Cuarto componente, Q0, el estado de aceptación. Y quinto componente, el mismo estado de aceptación, es el único elemento del conjunto de estados de aceptación. Aquí dejamos entonces dos intentos por definir un diagrama de transiciones de compañeros de cursos anteriores. Puedes hackear alguno formalmente. La manera formal de hackearlos es a través de la función de transición extendida y una palabra que no acepte cuando debería o una palabra que acepte cuando no debería. Todas las palabras que acepte y no acepte deberán cumplir con las especificaciones del enunciado del problema. Para facilitar la tarea de este ejercicio, hemos escrito de nuevo aquí el caso inductivo para la función de transición extendida, que ya vimos que recibe como entrada un estado Q y la palabra completa, y da como salida un estado que es el estado al cual relaciona la función de transición simple, el resultado de la función de transición extendida con el mismo estado Q, pero el sufijo X, es decir, la subcadena X de W, y pasándole también como entrada el símbolo del alfabeto A, es decir, el último símbolo de esa cadena W. Es así como descomponemos la palabra W, que por cierto la palabra W está compuesta de puros símbolos del conjunto de símbolos sigma. Y A obviamente pertenece al conjunto de sigma, y por eso la pasamos como segundo componente o segundo parámetro de la función de transición extendida. Entonces esta fórmula ya la vimos, es el caso inductivo y la escribimos aquí para que nos ayude a resolver este problema o a programar este autómata finito, ya que es la primera vez que vemos esta definición inductiva. Entonces, puedes hackear alguno formalmente ya saben, es
a través de la función de transición extendida y una palabra que ustedes determinen. Acuérdense que este va a ser un número infinito de palabras, lo cual resulta difícil escoger una para la cual pueda este autómata de la izquierda fallar o el de la derecha fallar. Entonces pongan pausa de nuevo y traten de ver cuáles son las palabras que acepta alguno de estos autómatas sin deber aceptarla o viceversa. Cuáles palabras no acepta que sí debería aceptar. Después de la pausa vemos la solución, una de las soluciones que propone el autor del libro de Hopcroft. Entonces, en esta lámina te dejamos como ilustración una solución al problema planteado para definir un lenguaje compuesto de palabras que tengan cada una de ellas un número par de ceros y un número par de unos. Ahora queda probar si una palabra pertenece o no a dicho lenguaje y para ello utilizaremos delta gorro. Supongamos que queremos probar la palabra 110101, que a simple vista se nota que cumple con el enunciado. Formalmente, utilizando la función de transición extendida, partiendo de Q0 y con esta palabra deberá llegar a un único estado de aceptación, Q0. En otras palabras, el estado relacionado con esta delta gorro deberá pertenecer al conjunto de estados de aceptación F, como dice la fórmula mostrada. Esta fórmula mostrada. Obviamente, esta palabra que se nos está preguntando de que si 110101 pertenece al lenguaje, esa palabra la podemos ir dando aquí símbolo por símbolo. Entonces, por ejemplo, de izquierda a derecha, por supuesto, el primer 1, estando en el Q0, recibiendo 1, pasa al Q1, recibe, estando en el estado Q1, un 1, se regresa al estado Q0. Ya, si ahí se termina la palabra, entonces se aceptaría, ¿verdad? Porque tiene un número par de unos, que son dos unos, y un número par de ceros, que es 0 ceros. Aquí el 0 se toma como si fuera un par. Pero ahí no termina la palabra. Sigue un 0, pero estando en el estado Q0 y leyendo un 0, vamos al estado Q2. Estando en el estado Q2, leyendo un 1, nos pasa al estado Q3. Ninguno de ellos es de aceptación, por lo tanto, si ahí se terminara la palabra, en este Q2 o en este Q3, la palabra no se aceptaría. Entonces, estamos en el estado Q3 y recibimos un 0, vamos al estado Q1. Si ahí se terminara la palabra, tampoco se aceptaría porque aunque hay un número par de ceros, solamente hay 3 unos y no es par. El último carácter que leemos es el 1. Y entonces nos lleva al estado Q0. Como ya se terminó la palabra y estamos en un estado de aceptación Q0, concluimos que la palabra sí pertenece al lenguaje, por lo tanto la aceptamos. Pero este seguimiento que dimos visual para procesar símbolo por símbolo de la palabra completa no es formal, porque está platicado, es una
seguimiento visual, lo mejor es utilizar la función de transición extendida para especificar cada transición que va haciendo el autómata hasta aceptar o no una palabra dada. En este caso la palabra W, que ya dijimos 110101, queremos saber si pertenece o no al lenguaje formalmente, entonces utilizamos la función de transición extendida. Pertenece al lenguaje, dijimos como recomendación, pues partimos del caso base, es decir, de la palabra vacía, y vamos reconstruyendo la palabra completa, símbolo por símbolo, empezando del lado izquierdo hacia la derecha, hasta que terminamos la palabra, y vemos en qué estado nos deja. Entonces, partimos del estado inicial, partimos de la palabra vacía epsilon en el estado inicial. Eso es lo que nos dice la función de transición extendida delta gorro, que es el caso base. Obviamente podemos empezar al revés con toda la palabra completa e irla descomponiendo, como decía la función de transición extendida en su caso inductivo, ¿sí? Vamos descomponiendo la palabra W en subcadena X y último símbolo A, y se lo pasamos el resultado de la función de transición extendida o delta gorro de la misma Q, pero ahora de la subcadena X, y su último símbolo A. Pero trabajar con esta como sugerimos antes, empezamos con la palabra vacía y la pasamos por la definición inductiva delta gorro, y construyendo así símbolo por símbolo la palabra completa, comenzamos de izquierda a derecha. Puede ser haber empezado entonces al revés por la palabra completa y pasarla por la definición, de irla descomponiendo como acabamos de explicar. En cada iteración hasta llegar a la cadena vacía y terminar con ese caso base. En cada iteración podrás notar que el estado relacionado resultante tendrá que quedar pendiente y se le pasará a la siguiente iteración. Esta segunda alternativa se te deja como tarea, como ejercicio. Entonces, en la esquina superior derecha te dejamos la fórmula recursiva de delta gorro y comenzamos por la palabra vacía. Tenemos que el estado relacionado con Q0 es el mismo, es el caso base, y es lo que escribimos en este primer renglón. Ahora el siguiente símbolo de la palabra, comenzando de izquierda a derecha, es el 1. ¿Sí? Después de la cadena vacía, que es el extremo izquierdo de esa palabra, ¿sí? Lo que hay al lado izquierdo de esa palabra es una cadena vacía, y lo que va en medio de cada uno de los símbolos también es una cadena vacía, y al final de toda la cadena W hay otra cadena vacía. Entonces decíamos, ahora sigue el primer símbolo de la palabra, comenzando de izquierda a derecha, que es 1, junto con el mismo estado en todos los casos. A este le toca el caso inductivo, que dice que la función de transición simple toma como entrada el estado resultante de la función de transición extendida. ¿Sí?
Ahora con la palabra vacía y el primer símbolo de entrada 1, esto fue porque la palabra entrante 1 se descompone en X, que es la subcadena, seguida del último símbolo de la cadena original, que es A, donde A es un símbolo del alfabeto, por supuesto, y X es la cadena restante. Así que la única manera de lograr que A, en este caso 1, sea un símbolo y el resto cadena, es que este prefijo X sea epsilon. Así, la función de transición simple delta es la misma que ya habíamos calculado en el paso anterior y cuyo estado relacionado resultante es Q0. Por lo tanto, en el diagrama observamos que delta gorro de Q0 con 1 se relaciona con Q1, que nos servirá igualmente en la siguiente iteración. La iteración que sigue es la que relaciona a través de la delta gorro el estado Q0 y la palabra 11. Al descomponer esta palabra nos queda que X es igual a 1 y A es igual a 1. Así que pasamos del estado inicial Q0 y la cadena 1 a la función de transición extendida recursivamente, y el estado relacionado resultante lo pasamos junto con el símbolo A igual a 1. El estado relacionado resultante Q1 ya lo hemos calculado en el paso anterior. Y lo pasamos junto con el símbolo A igual a 1. Así que se lo pasamos a la función de transición simple junto con el símbolo A igual a 1, que nos da como resultado el estado relacionado Q0. Es decir, en esta tercera función de transición Q0,11 estábamos en el estado Q1. Y recibió como entrada un 1. De esos dos unos recibió el segundo 1 y regresa al estado Q0. Y así sucesivamente con los demás. Aquí es como señalamos cómo vamos construyendo la cadena. Entonces epsilon, el primer 1, cuya subcadena es epsilon y último símbolo es 1, lo vamos pasando, reciclando a la misma función de transición delta gorro, y ese resultado, que es Q0, lo pasamos a la función de transición simple delta junto con el 1, que es el primer 1 que estamos leyendo. Entonces, en la siguiente iteración tenemos delta gorro, que recibe como entrada un estado inicial Q0, y la cadena W1 va a ser igual a la función de transición simple, a la cual se le pasa el resultado de la función de transición extendida de ese mismo estado con el primer 1 de esa cadena 1,1, y es precisamente, como decíamos, el resultado del paso anterior,
por eso escribimos aquí Q1, y el segundo 1, que es el último símbolo de la cadena W. Entonces delta gordo de delta simple de Q1, 1, lo vemos en el diagrama, Q1, 1 es Q0. Y así sucesivamente para el siguiente paso o la siguiente iteración de la función de transición extendida. Ahora, además de la cadena 1, 1, ahora ya se le añade un nuevo símbolo que es el 0. ¿Sí? Entonces descomponemos x igual a 1, 1 y a es igual a 0. Así lo pasamos, lo reciclamos por la función de transición delta gorro, el 1, 1, que fue precisamente el que calculamos arriba. Entonces el resultado es Q0 con este 0. Entonces Q0 con un 0 nos lleva a Q2, es lo que vemos en el diagrama y es lo que escribimos aquí. Así con el resto de las demás cadenas, con el resto de las demás iteraciones. Nótese que en la última iteración ya hemos construido la palabra completa y no tuvimos que estar esperando cada uno de los pasos, dejándolo esperando el resultado para pasárselo a la siguiente iteración. De todos modos, cualquier camino que hayan escogido, tanto empezar por el caso base como empezar por la palabra completa, son igualmente válidos. Entonces, decíamos que el lenguaje de este autómata finito determinista, o de cualquiera, va a consistir en el conjunto de palabras W tales que, partiendo del estado inicial y la palabra completa W, pasándosela a delta gorro, nos da como resultado un estado que pertenece a F. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí tenemos la palabra completa acompañada del estado inicial Q0 en la función de transición extendida, nos da como resultado el estado Q0. Q0 sí pertenece al conjunto de estados de aceptación, por lo tanto esa palabra se acepta. Sí es parte del lenguaje de el autómata que construimos y cuya solución nos da el autor. Una de tantas soluciones que puede haber. Como tarea, pues se queda esta de Moodle o del aula virtual, además del proyecto 1, es construir los AFDs que acepten los lenguajes sobre el alfabeto 01, es decir, el primer enunciado sobre este alfabeto 01 es el conjunto de cadenas con 0, 1, 1 como subcadena, o las terminadas en 0, 0, o aquellas cuyo tercer símbolo desde el extremo derecho sea un 1, o bien las que empiezan o terminan por 0, 1. Entonces está interesante este ejercicio, no dejen de hacerlo. Este otro que dice, dado este AFD, que es la tabla de transiciones, describir en tus propias palabras el lenguaje que acepta, es decir, el enunciado de ese lenguaje, como los que teníamos en los ejercicios anteriores, pero ahora en sentido opuesto. Y además el ejercicio 221 de Hofcroft. En la siguiente sesión empezaremos con los autómatas finitos no deterministas. Aquí dejamos esta.